Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal, bienvenidos a un nuevo video. Como me pidieron un montón videos trabajando con clientas y además querían ver cómo hacer la técnica de capping gel y luego esmaltar con semipermanente, les voy a mostrar en este video cómo trabajo en una clienta más o menos en tiempo real. Hay algunas partes poquitas que están un poquito aceleradas, como por ejemplo esta del principio. Como vieron, lo primero que hice fue sanitizar las manos de la clienta. Yo estoy usando guantes, por supuesto. Como saben, siempre debemos usar guantes, no es por ahora los protocolos y demás, sino que siempre tenemos que usar guantes. Como ven, estoy empujando la cutícula y con el otro lado del repujador voy levantando la pielcita, retirando lo que pueda haber de perigio y me voy a asegurar de que no quede nada de toda esta piel muerta, toda esta cosita blanca que se deposita debajo de la piel alrededor de la uña, porque esto es lo que hace que nuestras aplicaciones no duren. Por más que a simple vista, si vemos en los deditos que todavía no hice la limpieza, pareciera que esta clienta no tiene cutículas, que no tiene cutículas para cortar ni para limpiar, que están divinas, pero como ven, apenas empujo un poquito la cutícula, ya empiezo a encontrarme con esta pielcita blanca que es la que es célula muerta y la que me provoca, si yo la dejo ahí, el desprendimiento prematuro. Es decir, cuando ustedes se preguntan por qué mi aplicación no dura, los factores son los de la preparación de la uña. Hay veces que es un problema hormonal de la clienta, sí existen, pero no todas. Es decir, puede pasar que una clienta tenga tiroides, diabetes o algún tipo de desorden hormonal que haga que se desprenda la aplicación y en ese caso se desprende como un sticker, ¿sí? Enterito se desprende. Cuando nos olvidamos de poner el adherente, sea primer o sea bonder, también la aplicación se desprende como un sticker. Ahora, si la aplicación se desprende, por ejemplo, de a pedacitos, o sea, se va descarapelando, va a depender de dónde se esté descarapelando, cuál es el motivo por el cual se está saltando. Si es en las puntas, es porque hicimos un incorrecto sellado de puntas. Si es en el área de cutícula que se empieza a levantar, lo más probable es que la limpieza del área de cutículas y esto de remover toda esta pielcita blanca que les comentaba, no lo hayamos hecho bien y haya quedado alguno de estos pedacitos de piel que al tocar el esmalte es como que se adhieren, pero esto, como les digo, es piel muerta que si no la sacamos nosotros igualmente se va a terminar saliendo y no estamos haciendo una adherencia sobre la uña. Bueno, como ven en el video, lo que paso a hacer luego es a enderezar las uñas, es decir, a darles un poquito de cuadratura. Le pregunté a la clienta si quería la punta de sus uñas redonditas o rectas y me dijo que lo más rectas posible, así que eso es lo que estoy haciendo, las estoy haciendo punta recta. Y como les comentaba, lo más importante de las aplicaciones, de todas las aplicaciones, es la preparación de la uña natural y por supuesto no olvidarse de poner ningún producto. Es decir, si yo me olvido de poner el primer o el bonder, si yo me olvido
de limpiar la cutícula, si yo me olvido de poner la base, etcétera, etcétera. Son todos factores que hacen que mi aplicación esté mal hecha, que no dure, que se descarapele, etcétera, etcétera. Y no es necesariamente porque tiene algún problema hormonal. Como les digo, ¿puede pasar? Sí, puede pasar. ¿Existen problemas hormonales que hacen que se desprendan las uñas? Sí, pero no es lo más común. Lo más común es que si la aplicación está bien hecha, dura lo que tiene que durar, entre 15 y 21 días. No es recomendable hacer un service de más de 21 días, como mucho, 22, 23, bueno, más o menos 2 días, pero no es recomendable hacer un service de ningún tipo, no solamente de semipermanente, capping, también de esculpidas, porque los productos para aplicaciones semipermanentes están preparados para durar en nuestras uñas de 15 a 21 días. Si nos pasamos de ese tiempo, lo más probable es que en algún área de la aplicación no esté totalmente adherido. Y si no revisamos bien eso, al hacer el service, lo que puede pasar es que tapemos, cuando rellenamos justamente el área de crecimiento, tapemos algún huequito que quizás estaba no muy adherido a la uña y se provoque una infiltración de agua, de humedad, de mugre, de moho, de virus, bacterias, etcétera, y todo lo que se te ocurra que se pueda meter en las uñas. Imagínense cuando nosotros tocamos, qué sé yo, metemos la mano en un paquete de harina, abajo de las uñas, debajo del borde libre, se nos queda todo lleno de harina cuando estamos amasando, por ejemplo. Lo mismo pasa cuando, estás arreglando las macetas del jardín y se te llenan de tierra. Bueno, lo mismo se te llena por debajo de las uñas de tierra. Luego vas con un cepillito, te lo lavas, etcétera, etcétera. Pero imagínense si tenemos una parte de la aplicación que está desprendida de la uña natural, por más mínima que sea harina porque estás amasando, sea tierra porque agarraste el jardín, o sea lo que sea, se puede meter ahí adentro y no la vas a poder sacar, porque primero que no lo vas a ver, segundo que no vas a llegar con el cepillito. Entonces por eso hay que tener mucho cuidado a la hora de hacer un relleno. Bueno, volviendo a el tema del video, es un video largo porque, como les dije, está casi en tiempo real, solamente algunas partecitas las adelanté. Donde vean que muevo muy rápido la mano, claramente es porque está un poquitito acelerado, porque obviamente a la clienta hay que tratarla con cuidado, despacito. Como ven, estoy preparando la uña natural. Lo que hago es que con el lado más gruesito de una lima spongy o con el lado 180 de una lima común, o sea, de una lima común sería el lado más suave y en la spongy al revés. Lo que estoy haciendo es abrir los canales de adherencia. Para esto es suficiente con hacer este movimiento estilo flotado, como si estuviera flotando la lima y apenas toca la uña. No hay que hacerlo con presión, por más que, como les digo en el video, parezca que lo estoy haciendo brutamente, no es así. Esto se hace despacito, suavemente, y lo único que queremos lograr con esto es abrir los canales de adherencia para que el producto se adhiera bien a la uña natural. Y como les decía, no hace falta, es innecesario rayar la uña, no tienen que quedar rayones en la uña, no tenemos que adelgazar la uña natural, no tenemos que rayar y rayar y rayar durante 10 minutos, no. Es simplemente que la uña quede opaca. Si nosotros acercamos la uña a un rayo de luz, por ejemplo, la luz del escritorio, de nuestra mesa de trabajo o la del ambiente donde estemos, si la movemos vamos a ver el reflejo del brillo que tiene la uña natural, ¿sí? Una vez que yo empiezo a pasarle la lima para sacar este brillo, me tiene que quedar opaco, o sea, yo lo voy a mover
hacia la luz y no voy a ver el reflejo, ¿bien? Entonces, si ustedes quieren chequear si esa uña está, si está opaca, si ya le sacamos el brillo por completo, lo que tienen que hacer es simplemente la mueven un poquito hacia la luz y ahí van a ver. Si ven un puntito que brilla o un sector, una raya, algo que brilla, es porque ahí le faltó pasar la lima. Simplemente con ese tip se pueden dar cuenta si están haciendo bien la parte de retirar el brillo natural de la uña. ¿Por qué hacemos esto? Porque además de ayudarnos el limado a abrir los canales de adherencia, ese brillo natural que tiene la uña es de la grasitud natural de la uña, es decir, la oleosidad que tiene nuestra uña naturalmente. Por eso también es muy importante que una vez que nosotros hacemos este proceso, la cliente no se toque, digamos, que nada toque su uña ya limada, ¿ok? Que no agarre el celular, que no se toque el pelo, que no se toque con la yema de sus dedos la uña, porque es súper común que lo primero que hagan es querer sacarse ese polvillo que les queda, porque obviamente no vamos limpiando uña a uña, sino que hacemos las 5 uñas, luego las limpiamos y así. Lo más normal es que apenas vos le sueltes la mano, lo que van a tender a hacer es a tocarse la uña natural para retirarse ese polvillo. Entonces vos le tenés que indicar que no tiene que hacer eso, que por favor no se lo toque, porque si ella se lo toca con algo, o agarra el teléfono, o se toca el pelo, o la ropa, o cualquier cosa, esa uña se vuelve a engrasar. Y por ahí vos pensaste que hiciste todo el procedimiento bien, porque quizás sí lo hiciste todos los pasos bien, pero en el medio la cliente agarró y se acomodó el pelo. Y se llenaron de oleosidad, de grasitud sus uñas otra vez. Entonces, ¿qué pasa? En esos lugares donde se depositó grasitud otra vez, el producto no se va a adherir bien. Eso va a hacer que probablemente esa aplicación tenga desprendimiento prematuro. Por eso es muy importante que no se toquen las uñas mientras estamos trabajando con ellas. Como ven acá, solamente corté unos pellejitos. Como siempre les digo, no hace falta cortar la cutícula siempre, no hace falta cortarla en todos los casos. Y en algunos casos sí, en otros no, depende la uña, depende cada dedo, depende cada clienta. Por supuesto, si tenemos una cliente que viene con su pielcita toda mordida o las uñas mordidas, si es una cliente con onicofagia, etc., lo más probable es que terminemos cortando cutícula en todas las uñas. Pero cuando se trata de una clienta como esta, que como ven sus manos están bastante cuidadas, no es necesario cortar y retirarle cutícula y demás, porque sí, no estoy a favor de hacerlo. ¿Por qué? Porque la cutícula, como saben, es piel muerta, sí, pero aparte es la que se encarga de proteger es la pielcita que está adelante del hiponiclio y este es el que se encarga de proteger la matriz de la uña y de que no nos ingrese por debajo de la piel y arriba de la uña lo mismo, ni virus, ni bacterias, ni mugre, ni humedad, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, un mal uso del alicate o de la tijerita para cutículas puede provocar que ingresen cosas que no queremos. Como ven, agarré mi drill, mi torno y puse una de las fresas súper finitas para manicuría rusa, porque vi que en estas dos uñitas tenía bastantes pellejitos al costado y para hacer una limpieza correcta de la uña decidí irme por esta herramienta que me facilita el trabajo. De paso, ya que la tenía, aproveché y la pasé también por las otras uñitas como para retocar la limpieza. Además, la cliente tenía tiempo y se
puso muy contenta cuando le comenté que le iba a hacer una limpieza un poco más profunda. Este servicio de manicuría básica o express o como les guste llamarlo, belleza de manos, se pueden cobrarlo aparte, ¿sí? No es necesario realizar una limpieza tan profunda para hacer una aplicación de semipermanente o capping con semipermanente. Pero como les decía, eso depende de cada cliente, de las uñas que trae, de lo que la cliente quiera y demás. Inclusive hay gente que hasta acá, más o menos de lo que va del video, o bueno, cuando termine, ¿no?, con lo que es belleza de manos, ahí estoy terminando. Hay gente que viene exclusivamente a hacerse solamente este servicio. Entonces, bueno, una vez que termino, lo que voy a hacer es sacudir, quitar el polvillo con un bledo, un cepillito, y luego con sanitizante y una wipe voy a retirar todo el polvillo que me haya quedado para que la aplicación sea lo más limpia posible. Otra cuestión, si ustedes sacuden el polvillo o no sacan el polvillo del limado, eso también hace que su aplicación se pueda desprender. Entonces es muy importante que sacudan con un cepillito y que aparte pasen una gasita que no deje pelusa o una wipe con alcohol o el sanitizante que utilicen para limpiar las uñas antes de empezar con la aplicación. Como ven acá, apliqué el primer en las uñas de mi cliente y siempre les recomiendo a todos mis clientes que pongan los dedos hacia abajo cuando pongo el primer, porque yo uso primer con ácido y por supuesto hay que tener mucho cuidado de que no toque la piel del cliente. Uses con ácido, sin ácido, o uses bonder o ultra bond o ultra bonder o como quieras, usar el adherente que vos quieras, siempre hay que procurar no tocar la piel del cliente. Entonces lo mejor es que ponga los dedos hacia abajo, por lo menos para mí. E inclusive cuando esmalto, como están viendo, ahora estoy poniendo la capita de base. Cuando esmalto, cuando pongo uñas esculpidas o cuando sea, siempre les sugiero a mis clientes que pongan los deditos hacia abajo para ayudarme de la gravedad a que el producto, lejos de irse hacia el área de cutícula, se acomode hacia abajo. Es un truquito muy útil para que las cutículas siempre estén limpias de producto. Mientras esmalto la otra manito, precuro fuera de la cabina unos 30 segunditos y luego otros 30 por adentro. No siempre es necesario hacer precurados cuando ponemos base para semipermanente, por supuesto, pero a mí me sirve para agilizar un poco el trabajo, porque si vos dejas a la clienta ahí, le haces una mano y la otra la dejas ahí medio suelta y después hay que esperar el tiempo de la lámpara y demás. En cambio, yo trato de hacerlo lo más dinámico posible, es decir, dame una mano, pone la otra, sacá, ponés acá, dame este dedo, etc. Así la cliente no siente que la estamos dejando medio abandonada o que estamos trabajando lento. Si vos sos de las que les preocupa el tiempo que tardan en realizar una aplicación, hacer esto de ir intercambiando una mano, la otra, hacer un poco más dinámica la aplicación, hace también que a la cliente se le pase más rápido. Porque por más que la cliente tenga toda la paciencia del mundo, obviamente que estar 2 horas sentada en una silla con las manos estiradas y que te estén toqueteando las manos, no creo que sea de lo más agradable del mundo para todas. Hay gente a la que seguramente no le molesta o hasta le gusta, se relaja y demás. Pero no para todas es igual, hay muchas a las que les gusta traer las uñas divinas puestas, pero detestan sentarse a que se las pongan. Entonces, bueno, tenemos de todo. Entonces, para hacer la aplicación un poco más entretenida,
yo trato de hacer esto, de ir intercambiando entre una mano y la otra, que vaya, que venga y que sea un poco más activa la situación. Y como les decía, mientras una se va secando en la lámpara, voy trabajando en la otra y así. Siempre los dedos pulgares los hago aparte porque por la anatomía natural de la mano, si ustedes apoyan la mano en la mesa, por ejemplo, se van a dar cuenta que el dedo pulgar tiende a estar de costado, no está mirando hacia arriba como los otros 4 dedos. Entonces, si yo esmalto, ya sea con base o con el color ya, los 5 dedos y los llevo a cabina, entre que estoy esmaltando y que se está secando dentro de la lámpara, lo más probable es que en el dedo pulgar se chorree un poco del esmalte, de la base o del producto que sea. Por una cuestión física de gravedad. Si el dedo está hacia el costado, lo más probable es que el producto, que es semilíquido, se chorree hacia ese costado. Entonces, bueno, para que el trabajo esté más limpio, no es mucho tiempo más el que se demora en hacer por separado los pulgares, y lo que suelo hacer es dejarlos para lo último. Es decir, hago los 4 dedos de una mano o los otros 4 de la otra mano, así intercalados. Y al final, la mayoría de las veces lo hago así, pero ya saben que yo no es que siempre trabajo estructuradamente de una misma forma. Entonces, al final lo que hago es, ahí sí, hacerle los 2 pulgares a la vez. Bueno, voy a empezar con el capping. Ya tiene su capa de base bien finita, de base para semipermanente. Y ahora le voy a hacer una capa bien finita también con gel constructor, gel de construcción o como lo conozcas. También esta técnica se puede hacer con acrílico. En ese caso no pondríamos base para semi y tampoco tendríamos que llevarlo a cabina. Ya saben que el acrílico se seca solo al aire y que no necesita base para semipermanente, pero sí primer o bonder o ultra bond o bueno, el adherente que usen. ¿Sí? Entonces, si ustedes quisieran hacer este baño de las uñas, este capping, este cobertor de las uñas, es como un forrado que se hace sobre la uña natural, ¿sí? Esto no es una extensión, sino que es un refuerzo para la uña natural. Lo pueden hacer tanto de gel, de acrigel o de acrílico, siempre procurando que sea una capa finita, ¿ok? Entonces, más bien lo que estoy haciendo con el gel de construcción es como esmaltar las uñas con este gel, para hacer, como les digo, una capa finita. Básicamente de esto se trata el capping, de cubrir las uñas, forrarlas, para darle un poco más de resistencia. Ya de por sí la aplicación de semipermanente le da a la uña natural un refuerzo un poco mayor que si estuviéramos haciendo una aplicación con esmaltes tradicionales. Vieron que las uñas les quedan un poco más duritas, más rígidas y por supuesto cubiertas. Ahora, si nosotros además del esmaltado semipermanente agregamos antes de esmaltar esta capa de gel, las uñas van a quedar más reforzadas aún, y es un servicio que también se cobra aparte. Por supuesto, estamos agregando más producto, estamos trabajando más, debemos cobrarlo como tal. Entonces, esto se cobra aparte y es súper recomendable para las clientas que se quejan de tener uñas débiles, porque esto va a hacer que sus uñas que se mantengan más duritas, que sean más resistentes, etc. Y bueno, como están viendo, en todas las uñas voy a hacer el mismo proceso. Voy a hacer esta cobertura con gel constructor.
Y por último lo voy a hacer en los deditos pulgares. Luego de esto tenemos dos opciones: pasar a esmaltar directamente, o bien, si la aplicación de gel no quedó muy parejita, podemos limpiar la capita de inhibición de oxígeno que deja el gel de construcción y entonces pasarle la lima para emparejar los lugares donde no haya quedado la superficie derechita. Como en este caso yo vi que estaba bastante bien la superficie, bien lisita, no veía pozos y demás, pude pasar directamente a esmaltar. Si ves que te quedan pozitos, que no es muy común que queden porque el gel de construcción se autonivela. En cambio, quizás si estuvieras haciendo este forrado de las uñas natural con acrílico, es muy probable que quede algún que otro pocito. Entonces sí tendrías que sí o sí limar. En este caso no siempre es obligatorio, por esta cuestión que te digo, de que el gel se autonivela solo. Entonces, mientras lo vas colocando hasta que lo llevas a cabina, tiende a autonivelarse y a quedar con una superficie parejita, lo que me permite pasar a esmaltar más rápidamente. Voy a darle una capita del esmalte rosa en todas las uñitas y para el dedo anular eligió este color dorado que le quedó súper bien la combinación. Me encantaron cómo quedaron estas uñitas. Como ven, trato de esmaltar toda la uña sin tocar la piel, sin llegar por completo al área de cutícula, porque me gusta hacer en la primera mano, no llegar hasta el área de cutícula y hacerlo sí en la segunda. En la segunda capita completo ese huequito milimétrico, que me quedó entre la uña esmaltada y el área de cutícula. Por supuesto, sin tocar la cutícula, sin mancharla. Si vemos que por algún motivo la manchamos, porque a veces puede pasar, nos pasa a todas, simplemente lo limpiamos antes de llevarlo a cabina. Esto también es muy importante con el tema de el desprendimiento y demás. Es muy importante que antes de llevarlo a cabina limpiemos todo alrededor si vemos que se nos pasó el esmalte, la base o el gel de construcción, el producto que estemos usando, ¿sí? Ni les digo el acrílico. Pero en este caso que estamos hablando de esmaltado, si vemos que con el esmalte manchamos la piel de la cliente, tenemos que limpiarlo antes de llevarlo a la cabina, porque esto nos va a ayudar a que la aplicación dure mucho más. Si yo dejo restos de esmalte, que por supuesto se endurece al llevarlo a la lámpara, tocando la piel, eso cuando la uña empiece a crecer y el esmalte se aleje del sector de piel donde está manchado, se va a empezar a desprender. Y si no quedó bien sellado el esmaltado, lo que va a pasar es que no solo se va a desprender ese cachito minúsculo que tocó la piel, sino que se va a empezar a levantar todo el esmaltado por ahí como un sticker. Bien, y ahí es lo que les decía al principio del video. No podemos dejar nada que altere nuestra aplicación. Nada, así sea restos de esmalte, restos de producto, restos de célula muerta, etcétera, etcétera.
Como les decía, luego de la primera capita, con el empujador de cutícula, voy a volver a empujar la cutícula muy despacito y solamente un poquito, ¿sí? Acá ya no es para limpieza ni para nada de eso. Simplemente es para lograr ese acabado. ¿Ven? En la segunda capa yo les decía que me iba a acercar al área de cutícula. Si luego de la primera capa yo hago esto de empujar un poquito la cutícula y al hacer la segunda mano de esmalte me acerco un poco más, logro ese efecto visual de bolsillito entre la uña y el dedo, que queda súper bello, pero que no en todas las uñas lo podemos llegar a hacer. ¿Por qué? Porque para hacerlo en algunas uñas es necesario que para que nos quede así es necesario hacer manicuría rusa. Y la manicuría rusa es un servicio que se hace aparte y que se cobra aparte. Como vieron, yo al principio del video hice un poquito, no le hice completa, hice más bien una manicuría combinada. Entonces eso me permitió que a la hora de esmaltar yo pueda hacer esta técnica de empujar un poquito más la cutícula, por supuesto, como les dije, muy suavecito, y solamente es empujar un poquito la piel para tener un poquitito más de superficie donde esmaltar, ¿sí? Entonces eso me hace que el esmaltado quede lo más perfecto posible y ese efecto, como les digo, medio visual de que el esmaltado llega hasta el final de la uña. En el dedo meñique se me chorreó un poquito el esmalte, entonces con un palito de naranjo lo arreglé, como les dije antes de llevarlo a la cabina. Voy a dar la segunda mano de el colorcito este dorado que es precioso y con este rosa queda súper lindo. Y lo mismo, bueno, si lo manchamos un poquito o vemos que pusimos mucha cantidad de esmalte y se chorrea un poquito o el motivo que sea, ojo, no hagan capas gruesas, ¿sí? Tienen que ser capas finitas. Siempre tienen que ser capas finitas las que ponemos de esmalte, de base y de todos los productos, inclusive del top coat, ¿sí? Siempre tienen que ser capas finitas porque estas capas de esmalte, de pintura, de lo que, como les guste llamarlo, se van a secar dentro de la lámpara, ¿sí? Por las luces UV y LED, depende del producto, depende de la lámpara, etcétera, etcétera. Tema para otro video. Si quieren que haga un video hablando de cabinas y lámparas, me lo pueden dejar abajo en los comentarios y con gusto se los hago. Pero bueno, les explicaba. El producto se seca dentro de la cabina por estas luces, pero por supuesto se empieza a secar desde la parte más superficial hacia adentro. Por eso hay que ver la potencia que tenga tu cabina, el tiempo que va a tardar en curar o secar determinado producto. Si aparte encima nosotros hacemos una capa muy gruesa de esmalte, por más que lo dejes 2 minutos, la capa más superficial se va a secar rápido, se va a curar y las luces ultravioletas o LED no van a llegar a secar esa cantidad de producto que hay entre la capa anterior o entre la base, bueno, depende de la capa que sea, y la capa superficial. Nos va a quedar producto fresco en el medio, se va a aglobar o arrugar y se va a terminar rompiendo y saliendo y nos queda ahí el producto fresco. Si nos pasa eso en una uña, tenemos que retirar todo el producto de esa uña y volver a empezar de cero, porque no se puede emparchar ese tipo de situaciones. No es como una aplicación, por ejemplo, de acrílico que se seca solo al aire y demás. Por más que pongamos una capa gruesa, todo en su interior y hacia afuera se va a secar. No es lo mismo acá, ¿sí? Entonces no podemos arriesgarnos a poner grandes cantidades. Es preferible que vos hagas, que si un color ves que no te cubre, hagas 4 capas de esmalte finas, a que hagas 2 gruesas, que se te quede el producto fresco y tengas que empezar de vuelta. Sobre todo si ya estás esmaltando
es básicamente una de las partes finales de la aplicación. Entonces me imagino que después de todo lo que trabajaste en estas uñitas, no vas a tener ganas de empezar de cero una uña. Tenés que terminar todas las siguientes, sellarlas con el top coat y recién ahí ponerte a retirar la que se te aglobó y hacerla de vuelta. Por supuesto, la clienta tampoco va a estar muy contenta. Pero bueno, ¿por qué no podés hacer? Pienso, ¿no? Me pregunto y me respondo. ¿Por qué no podés hacer un parche de esto o un arreglo a la mitad de la aplicación? A la mitad de la aplicación, cuando todavía no la sellamos con el top coat, no podemos ponernos a limar, y para retirar hay que limar, ninguna uña de esa mano, digamos, porque como saben el polvillo vuela. Y si yo tengo una capa de esmalte que por más que esté seca, no tiene aún su top coat, cualquier pelucita o polvillo o lo que sea que caiga sobre el esmalte sin el top coat se va a quedar adherido. ¿Lo podemos sacar? Sí, a veces no. ¿Y qué pasa? El esmalte, una vez que se seca, en la cabina, en la lámpara, queda un poquitito pegajosito. También tiene capita de inhibición, que ayuda a que entre capa y capa se vayan adhiriendo los productos. Por eso esta capita pegajosa del esmalte no la tenemos que sacar, ¿sí? No hay que limpiarla. Me han llegado preguntas en comentarios o por Instagram, que si quieren seguirme en Instagram es igual que el nombre del canal de YouTube, I am Dani DIY, y me preguntan muchas veces, todos los días tengo mensajes básicamente, con dudas, consultas y demás, que me encanta que me manden y yo apenas puedo les contesto. Pero algo que me han preguntado bastante es esta cuestión de si hay que limpiar la capa de inhibición, o sea, la capa pegajosa de los esmaltes. Y la respuesta es no. Del esmalte de color no hay que sacarle la capa de inhibición. Hay algunos top coats, ¿sí? O sea, brillos finales, que no dicen soak off, o como se pronuncie. Los que no dicen eso dejan capa de inhibición, dejan capa pegajosa. Si el top coat, o sea, el brillo final con el que terminamos la aplicación, deja una capa pegajosa, ese sí hay que clarificarlo o pasarle una gasita con alcohol y sacarle esa capa pegajosa, ¿bien? Pero a los otros esmaltes y a la base no hay que sacársela, ¿ok? Porque eso les arruina la aplicación. Después, bueno, yo siempre uso top coats que no dejan capa de inhibición, entonces una vez que los pongo, ya mi uñita queda totalmente sellada y no tengo que hacer más nada. Como ven, acá estoy terminando la aplicación y lo que voy a pasar a hacer es a aplicarle el aceitito para cutículas en sus uñas. Le agregué unos glitters sobre el esmalte dorado, pero no sé por qué esa parte no se grabó, por eso les decía que este video es casi en tiempo real. Justo esa parte no se desapareció, encima que fue re lindo. Pero bueno, ya tienen otros videos míos donde hago encapsulado de glitters en semipermanente, así que bueno, espero que el video les haya gustado, que toda esta explicación en casi tiempo real les haya servido, que hayan aprendido nuevos tips o bien hayan repasado los que ya sabían. Si te gustó el video, no olvides suscribirte al canal, dale a la campanita, activate todas las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subo un nuevo video. Y ten en cuenta que muy pronto estaré subiendo un curso bien completito de Press On Nails con la parte de cómo se hacen y demás, pero también desde el punto de vista emprendimiento, desde el punto de vista negocio. Entonces estoy tratando de enfocarlo, reuniendo todo lo que yo sé de distintas áreas
para que tu negocio sea un éxito. Así que, como sabes, el curso va a ser totalmente gratis. Va a ser acá en mi canal de YouTube. Así que no te olvides de suscribirte y no te lo pierdas. Gracias por haber visto este video. ¡Chao!